Buenos días. El día de hoy examinaremos los conceptos básicos de genética. Hablaremos acerca de los caracteres, que son todas aquellas características que están expresadas por los factores hereditarios, es decir, los atributos en un individuo vivo que estamos analizando. Los genes, que son los segmentos de un cromosoma. Y sabemos que dentro de los cromosomas existen muchos genes, cada uno controla la herencia particular de un carácter. Y en el caso de los organismos diploides, dentro del grupo de los eucariontes, usualmente tenemos dos copias de un gen y cada uno de ellos se encuentra en lo que conocemos como cromosomas homólogos. Los alelos, que son las formas alternativas del mismo gen, es decir, las copias de un gen. Estas pueden ser muy diferentes o pueden ser similares. El locus es la posición de un gen dentro del cromosoma. Cuando hablamos de genética y de caracteres, distinguimos dos formas de considerar a los caracteres. Una es el genotipo y otra es el fenotipo. El fenotipo es la forma que toma este carácter o grupo de caracteres en un individuo específico, es decir, son las manifestaciones que vemos acerca de un genotipo en específico. El genotipo es la composición alélica de una célula o de un grupo de genes o de cierto gen en un individuo. Vamos a ver cómo definimos genotipo y fenotipo con un ejemplo que preparé. Antes de seguir, es importante que nos quede muy claro que los alelos son estas formas alternativas de los genes y que son formas diferentes que pueden existir en un locus. Sabemos también que los alelos pueden ser dominantes o recesivos y esto va a depender de cómo se expresan o no se expresan cuando están en combinación con los otros alelos. Decimos que un alelo es dominante cuando se expresa, aun cuando esté pareado con un alelo recesivo. Y los alelos recesivos son aquellos que solo son visibles cuando están pareados con otro alelo recesivo. En este esquema podemos observar dos cromosomas homólogos que son estos símbolos vistos en azul, y para este par de cromosomas homólogos tenemos un lugar, un locus, en donde encontramos la información para el carácter del color de la flor. En este caso tenemos dos alelos, uno que codifica para las flores que son moradas y otro que es para flores blancas. En genética, la forma de presentar a un alelo es a través de las letras. Las letras mayúsculas nos ayudan a representar alelos dominantes y vamos a hablar en este caso de que la A mayúscula codifica para alto, avispado y atlético. Es decir, cuando encontremos una A, los individuos van a ser altos, van a ser inteligentes, avispados, van a ser atléticos. Van demasiado al gimnasio, están. Las letras minúsculas, por otra parte, representan al alelo recesivo. En este caso, vamos a tomar lo contrario a nuestros caracteres. Para la altura vamos a decir que es un bodoquito, es decir, que es bajito, que es baboso en contraparte de ser avispado y que es bofito en contraparte de ser atlético. Para este caso tendríamos entonces que los genotipos que vamos a expresar como el conjunto de estas dos letras de los alelos, podríamos tener aquel que tiene los dos alelos dominantes iguales,
aquel en el que el alelo dominante está pareado con un alelo recesivo, y el otro caso en el que los dos alelos son recesivos. Estas combinaciones genéticas de los alelos es a lo que conocemos como genotipo, y podemos definir dos tipos de genotipos con referencia a si los alelos que los conforman son iguales o no. Los homocigotos, también conocidos como individuos puros, son aquellos en los que las características que tienen los alelos son idénticas, es decir, son dominantes o son recesivos, los dos alelos que conforman al individuo. En cambio, los heterocigotos o híbridos son aquellos en el que los alelos para una característica no son idénticos. En nuestro caso, A mayúscula y A minúscula. Dependiendo de la forma en la que se van a expresar los alelos cuando estén pareados en el heterocigoto, hablamos de diferentes tipos de herencia. El tipo de herencia de dominancia completa es aquel en el que el alelo dominante se expresa siempre que esté pareado con el recesivo, es decir, la forma en que el alelo recesivo debería de verse en un heterocigoto no se puede ver porque el alelo dominante está ahí. En este caso hablamos también de un fenotipo dominante, y este fenotipo es aquel que expresa solo el carácter para el alelo dominante, y este se expresa siempre en el heterocigoto. Uno de los ejemplos más estudiados es el de la polilla Beeston betularia, y en este caso podemos ver que el alelo dominante es la coloración oscura, en estos diagramas representadas por café, y tanto los individuos que tienen los dos alelos dominantes como el individuo que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo van a presentar el o la coloración oscura. En cambio, el individuo que tiene los dos alelos recesivos será el único que exprese el carácter recesivo que nos da coloración clara. Para explicar también cómo funciona la notación, veamos ahora este ejemplo. Tenemos a los genotipos homocigoto dominante y al genotipo heterocigoto. Como sabemos que hay dominancia completa, tanto los individuos A mayúscula, que son los homocigotos dominante, como los individuos heterocigotos A mayúscula y A minúscula, presentan el carácter fenotípico dominante, es decir, son aptos, atléticos y avispados, como el carácter de las películas de los hombres X que actúa Hugh Jackman, Wolverine. En contraparte, el genotipo A minúscula podría estar representado por el carácter de la caricatura Don Gato Benito Bodoque, que es un organismo que es bastante ingenuo, babosito, que es un bodoque, es decir, es muy bajito, y está bofito, es gordito. Otro tipo de herencia, dependiendo de cómo se expresen los alelos recesivos con referencia a los dominantes, es la dominancia incompleta. En este caso, un heterocigoto es aquel que va a encontrarse en un fenotipo que es cuantitativamente intermedio a los fenotipos de los homocigotos dominantes y recesivos. Pensemos en la altura del carácter o el personaje Wolverine en los cómics de los hombres X. En este caso, no era de los hombres más altos, de los héroes más altos, pero tampoco era de los héroes pequeños. Tenía una altura intermedia. Ejemplos biológicos de la dominancia incompleta son las coloraciones
que son intermedias entre los dos. Por ejemplo, tenemos estos gladiolos blancos y rojas y las coloraciones intermedias que presentan dominancia incompleta, que serían las rosas. En el caso del cabello, tenemos los cabellos ondulados, que serían intermedios entre el rizado y el liso. Y para el caso de los peces dorados, tenemos colores que son albinos, blancos, y aquellos naranjas oscuros o naranjas claros. Otro tipo de herencia es aquel en el que los alelos son codominantes. En este caso, tenemos una situación en la cual un heterocigoto presenta un fenotipo afectado por ambos alelos, es decir, los dos alelos se expresan al mismo tiempo. Y en este caso podríamos ver que el individuo heterocigoto presenta tanto pétalos blancos como pétalos rojos. Estos conceptos serán revisados en las diferentes unidades en las que analizaremos cómo se da la herencia y cuáles son los factores que la ocasionan.